Nos acompaña el decano de Economía de la Universidad Nacional para analizar las cifras del año pasado de inflación. Cristian, recordemos. Julio, recordemos que la inflación entonces cerró en 13,12%, cifra superior a la registrada en 2021 cuando fue 5,62%. Otros datos importantes que salieron de este informe, Julio, es que con el resultado revelado, el DANE también aseguró que la inflación terminó marcándose en sus niveles más altos en los hogares más pobres del país, los cuales tuvieron un dato anual del 14,92%. Donde menos se sintió fue en los hogares de ingresos altos, que tuvieron un dato anual de 11,52%. Y desde luego uno de los mayores motivos o razones fueron las lluvias que pasaron cuenta de cobro a distintos cultivos en el país y también a los ganaderos. Así de esta manera pues invitamos al señor Jorge Rodríguez, decano de la Facultad de Economía, decano de Economía de la Universidad Nacional, a que nos dé su explicación de por qué la inflación se disparó tanto en diciembre y en la final del año pasado. Señor decano, gracias por atendernos. Muy buenos días, feliz año. Sí, buenos días. Feliz año también. Bueno, ex decano, ¿no? Hasta hace unos meses decano. Bueno, pero eso usted queda de decano por toda la vida, no se preocupe. Mire, profe, esto no pasaba desde el gobierno Pastrana. ¿Qué tan grave es la vaina, pero sobre todo qué tan complicada la recuperación? Bueno, para resolver los problemas hay que reconocerlos en su dimensión para empezar, y pues el problema sí es realmente serio en el sentido de que bajo la Constitución del 91, cuando pues se instituyó la independencia del Banco Central, pues Colombia había sido pues relativamente exitosa o bastante exitosa en poner en cintura la inflación. Recordemos que por allá en los 70 pues la inflación rondaba 25-30%, era un país que se conocía como de inflación moderada, cuando bajo la nueva Constitución las cifras de inflación rondaban por allá el 30%, y se produjo una disminución de largo plazo muy sostenida hasta que se llegó por allá a niveles de 4, incluso menos, y eso permitió que incluso el Banco de la República fijara una meta de mediano y largo plazo de entre 2 y 4% de inflación anual. O sea que los logros han sido significativos y no podemos perder de vista eso de lo que ha sucedido en el largo plazo. Ahora, estamos en una coyuntura muy particular, yo diría que no de un gobierno, sino de la historia humana, ¿no? Venimos de una pandemia, tenemos acá a nivel internacional una guerra espantosa en la invasión de Rusia a Ucrania, una serie de problemas económicos importantes en el mundo, y pues evidentemente el resultado de la inflación del año pasado pues es negativo, es decir, sobrepasa el 30%, el 13% de incremento anual, pues que puesto en perspectiva es alto y obviamente desborda las metas del Banco de la República, y eso afecta a mucha gente, eso es claro. Ahora, sí, profesor, la pregunta... ¿De dónde viene el problema? Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo que estamos viendo es que los alimentos también subieron, las expectativas era que ya este mes empezaran a bajar esos alimentos y que empezara a bajar toda la inflación, incluso el ministro de Hacienda también esperaba eso y lo ha dicho, pero pues vemos que en otros países de la región la inflación bajó, pero en Colombia no. ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso por supuesto nos impacta a todos los colombianos. Yo diría que este fenómeno de la inflación en Colombia es resultado de la combinación de factores que hace difícil su solución. ¿Factores de qué? Una inflación que algunos economistas llaman inflación de costos, es decir, la otra tipo de inflación es inflación de demanda agregada, del hecho de que la gente consume mucho, las inversiones, pero en este caso me parece que hay un componente muy alto de la inflación en Colombia asociada a los costos, y en particular a los costos de los alimentos. Entonces ese tipo de inflación tiene que ver con limitaciones en la oferta, en la producción, en la disponibilidad de alimentos, y eso se traduce pues en el comportamiento de los renglones asociados a ese pues a las cosechas, a los productos agrícolas. Y ese tipo de inflación de costos, de oferta, no responde bien a las medidas que usualmente utiliza el Banco de la República, que son sobre todo medidas
que afectan la demanda agregada, el consumo de los hogares. Básicamente lo que hace el Banco de la República con la política que tiene en la actualidad es manejar la tasa de interés para efectos de moderar la demanda agregada. Pero si la inflación viene de la agricultura, de los costos de los alimentos, ahí la incidencia del Banco de la República es muy limitada. Habría que mejorar la disponibilidad de alimentos, pero eso no es una tarea fácil, ¿no? Es muy diferente a manejar una inflación asociada a que la gente tiene un poder de compra muy alto y está gastando demasiado. Profesor, justamente esa es la otra gran pregunta. Ya la inflación pues ya se dio a conocer, ahora es cómo se va a controlar. Usted ya nos explicaba que estas medidas que se vienen adoptando, por ejemplo, desde parte del Banco de la República no son las más adecuadas. Sin embargo, el gobierno en temas de el Ministerio de Agricultura ya ha nombrado algunas otras. Sin embargo, por ejemplo, ya conocimos el incremento que se dio en los combustibles y los campesinos, los agricultores decían, igual esto no nos va a ayudar. La inflación con estas medidas se va a seguir jalonando. Entonces, ¿qué se debe hacer, profesor? Bueno, yo veo que esta es una coyuntura de verdad compleja para cualquiera que esté haciendo las veces de autoridad económica. Eso no es fácil para cualquiera. Porque es difícil. Por ejemplo, el caso que usted menciona, los combustibles en Colombia son altamente subsidiados. El tener esos subsidios afecta las cuentas públicas, contribuye a la generación de déficit fiscal, absorbe recursos que se necesitan para otros propósitos. Entonces, en principio habría razones para disminuir los subsidios a los combustibles, y además los subsidios a los combustibles benefician sobre todo pues a personas de ingresos relativamente altos, no subsidian a gente que pues muy poco a gente que tiene vehículo, ¿no? Sin embargo, si usted elimina el subsidio, pues puede alimentar el crecimiento de la inflación. Entonces va a tocar, es como una combinación. Yo lo que veo es la necesidad de una combinación de medidas. Esto no va a ser una cosa fácil de una sola medida, que esa es la medida mágica que va a solucionar todo, que el alza de la tasa de interés. No, hay una combinación de medidas. Entonces sí hay que eliminar algo el subsidio de la gasolina, pero pues hacerlo de manera gradual, moderada, mientras se regularizan, por ejemplo, la oferta de alimentos agrícolas. Esta medida que tomó el gobierno, impulsada por el Ministerio de Hacienda, de desindexar, de desligar los precios regulados oficiales del comportamiento de la inflación, también va en la dirección correcta. El Banco de la República tendrá que mirar qué tanto del comportamiento de la inflación es atribuible a la demanda agregada, y tal vez mantener las tasas de interés por ahí, o los ajustes ser muy moderados. Es una combinación de cosas, no va a ser ni fácil ni una sola medida. Sí, es Jorge Rodríguez, exdecano de Economía de la Universidad Nacional. Gracias por darnos sus impresiones frente a esta noticia desafortunada del dato de inflación del 2022. Que tenga un feliz día y un feliz año. Bueno, muchas gracias. Buen día.